Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este directo especial en este canal en Mates con Andrés, donde contamos con la participación de dos invitados de lujo. Tengo aquí a mi derecha a Juan Medina del canal lasmatemáticas.es, que lo habéis visto ya más de una vez conmigo en las colaboraciones que hacemos. Y aquí como novedad, elemento novedoso, tenemos a nuestro amigo Damián Pedraza, que viene de Argentina y del canal El Traductor de Ingeniería. Y la verdad es que es un momento muy especial poder hacer este directo con estas dos personas tan importantes, referentes dentro del mundo educativo en YouTube. Todo decirlo, siempre lo digo, para mí Juan, el youtuber matemático más importante de España, el que tiene el canal con mejor contenido, siempre lo digo. Y también aquí tenemos a Damián, que para mí es el youtuber con mayor proyección en toda Latinoamérica, con lo cual estoy encantado de que pueda tener estas dos personas acompañándome en mi canal en esta misión tan importante y tan especial. Venimos de lugares diferentes, ellos son de un país, yo soy de otro país, somos de regiones diferentes y digamos, estuvimos hablando y nos dimos cuenta que tenemos muchas cosas en común y estamos aprendiendo uno del otro y se forma, o sea, estamos hablando por horas y se forma una química, digamos, porque nos preocupan las mismas cosas. Y, y he notado que hay cosas que aquí en España pasan tanto como en Argentina o en Latinoamérica. Y eso hace que lo que hagamos esté muy conectado y sean muy cosas muy similares. Así que está muy bueno. La verdad es que sí, yo estos días sinceramente estoy aprendiendo un montón, un montón. Es decir, cuando te reúnes con gente que comparte tu misma visión, tus mismas inquietudes, la verdad es que es un ejercicio tan enriquecedor ver cómo intercambiamos impresiones, como los problemas que luego al final hablamos del sistema educativo. Juan y yo conocemos mejor el sistema educativo español porque es el sistema en el que estamos, pero es que luego también nos cuenta los problemas del sistema educativo argentino y en general del latinoamericano, que él está más vinculado a ese sistema. Y vemos que luego muchos problemas relacionados ya no solo con la enseñanza de las matemáticas, sino en general, con el sistema educativo en general, son problemas similares, parecidos, que se dan en contextos diferentes, porque quizás no es lo mismo Europa que Latinoamérica, pero en esencia los problemas que se dan muchas veces son los mismos y estamos teniendo como debate sano, donde intercambiamos nuestras opiniones y nuestras visiones, intentando aportar pues algo de solución dentro de lo que humildemente pues tres youtubers con la influencia que podamos tener e intentar pues contribuir un poco a la mejora de nuestros respectivos sistemas educativos. Antes Damián no paraba de decirlo, es que quiero hablar de este tema, tenemos que hablar de este tema, es que es importante que reflexionemos y ver dónde fallamos, qué es lo que podemos hacer. Sí, hay cosas muy complejas. Primera cosa importante, creo que, digamos, nosotros somos personas que observamos mucho y no nos creemos dueños de la verdad sobre lo que está ocurriendo, ni nos creemos que tenemos la solución tampoco. Lo que hacemos entendemos que complementa y ayuda de alguna forma a los estudiantes, pero lo que nosotros queremos hacer es eh, estar con ustedes, con los estudiantes y con las personas en general para empezar a hablar de estas cosas y ver qué podemos hacer. Porque son cosas demasiado complejas, muy complejas. En Argentina tenemos problemas sociales que hacen que lo que ocurra dentro del aula sea muy difícil de entender y tiene problemas que son muy difíciles de tratar. Hoy estuvimos hablando sobre eso. Así como hay cosas que compartimos, también hay cosas que son muy diferentes de España con Argentina. Es súper nutritivo. Vamos a concretar ideas, qué cosas nos preocupan. Habíamos planteado lo siguiente, que muchas veces se enseña, con un ejemplo, ¿no? Se enseña a integrar antes de aprender qué es un integral. Es decir, se aprende a hacer mecánicamente algo sin entender qué es eso que están haciendo. Y yo estoy muy en contra de eso. O sea, cuando escuché que eso es así, y es normal, digamos, y dije, no me entra en la cabeza cómo puede ser que primero se mecanicen las cosas y después se entiende qué estás haciendo. Si acaso, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, yo creo que tiene que ser al revés. Primero entender qué es un integral, qué es eso, al menos una explicación superficial. Y después vamos al ejercicio, a la práctica. Pero no,
la práctica mecánica como primera instancia. O sea, Pasa en muchas cosas en matemática, no solo, por ejemplo, las integrales es el ejemplo con el que hemos abierto el debate esta tarde hablando entre nosotros, pero es que también, por ejemplo, pasa con el tema de las derivadas. Por ejemplo, cuando derivamos, pues quizás caemos en el error muchas veces de aprender reglas de derivación, derivar, pero sin incidir demasiado en el concepto de la definición de la derivada como un límite. Con lo cual, dices, ¿de qué sirve hacer una cosa si no sabes el trasfondo? Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues, por ejemplo, en España, yo tengo una teoría clara respecto a... y de lo cual me da para grabar un vídeo, que quiero grabar un vídeo cuestionando nuestro sistema educativo en algunos aspectos. Pues en otros aspectos estará bien, pero en este aspecto es lamentable, creo yo. Y es algo que yo veo, por ejemplo, en segundo de bachillerato, como profesor en segundo de bachillerato. Bueno, para los que nos siguen en Latinoamérica, segundo de bachillerato es el curso previo a la universidad que tenemos aquí en España, y que culmina con una prueba de acceso a la universidad, donde los alumnos necesitan obtener una nota para estudiar la carrera que quieran. Entonces, por ejemplo, al final tú ves los contenidos y empiezas a ver de integrales y un montón de contenidos, pero luego te das cuenta que la prueba final siempre trata sobre lo mismo. El alumno tiene que saber hacer una integral de este tipo, o de este otro tipo, o de este otro tipo. ¿Importa si sabe? No importa si sabe o no. Lo importante es que sepa hacer, encontrar resultados. Estoy enojado Claro, con eso. Porque exactamente. Entonces, ¿de qué me sirve? Una persona que, vamos, los que nos están siguiendo, que conocen ya las integrales, las derivadas y tal, ¿de qué me sirve que sepamos calcular integrales si no definimos una integral definida mediante una suma de Riemann, el concepto de la integral como área, el vínculo que hay entre la integral y la derivada con el teorema fundamental del cálculo, lo que une todo? Una mínima explicación. Una mínima explicación. Algo como para tener una respuesta válida, superficial, pero válida. No vacío. Un alumno o alumna que sabe derivar, le preguntás qué es una derivada y no te sabe responder, le preguntás qué es una función y no te sabe responder, es vacío. ¿Y eso es lo que queremos? ¿Vacío? ¿Eso es educación? ¿Memorizar fórmula? Yo tengo que decir varias cosas sobre lo que estamos hablando. En primer lugar, el tiempo es un problema. Tiempo es un problema, un profesor tiene que acabar el temario y tiene que darlo todo. Entonces, bueno, si hay que darlo todo, pues ¿qué saltas? Pues saltas aquello que no va a entrar en el examen, a lo mejor. Claro. Por cuestiones de comodidad, de lo que sea. Pero, por otra parte, nos empeñamos mucho en escribir las cosas en la pizarra, que todo aparezca escrito en la pizarra. ¿Por qué no preparar presentaciones, trabajar a lo mejor con vídeos para que previamente se vean esas cosas? Porque lo que decís de suma de Riemann inferior y superior es una forma muy intuitiva de obtener una aproximación del área, y eso no cuesta tanto. Por ejemplo, una opción es poner una actividad donde tú ves un vídeo, yo te lo introduzco un poco en clase, te doy además un vídeo donde está bien explicado y te pongo un ejercicio para que tú lo lleves al aula como un trabajo puntuable. Esa es una opción y no se pierde tanto tiempo en el aula, entre comillas. Es que nos empeñamos en hacerlo todo en clase, en la pizarra. Y los vídeos, si una cosa tienen útil, y yo como profesor de universidad los utilizo para eso, es para no tener que hacer tantas cosas en el aula, que se pueden mirar tranquilamente en casa, y que me dé tiempo a ver esas otras cosas que son más de concepto, que es más de saber qué es cada cosa. Y por otra parte, lo comentaba ahí en los comentarios, está la evaluación. Quizás la evaluación debería ser diferente. No solo pedir esos ejercicios, sino, no sé, yo incluso me he planteado en alguna ocasión pues una pequeña evaluación oral. Sé que esto es impopular, ¿no? Sé que es impopular, muy breve, que valga un poquito, que tú hagas algo en la pizarra y yo pueda preguntarte el porqué de las cosas. O sea, evaluación. Por otra parte, forma de presentar los contenidos, que parte de esos contenidos son similares a lo que hemos hecho, se puedan ver en casa, por ejemplo. Yo creo que ahí hay algunas soluciones sobre ello. Sí, yo creo que sí, sería una solución, porque es que el problema está sobre todo en eso. Imaginemos, por ejemplo, el tema de integrales, que disponemos de 10 horas por el temario, porque claro, los profesores hacemos una temporalización que se llama. Es decir, al principio de curso, viendo el calendario, tenemos que decidir, que luego cumpliremos, seremos más o menos flexibles o no, una temporalización, un número de sesiones de horas dedicadas a explicar cierto tema.
y estamos encorsetados, encerrados, con poca libertad de movimiento. Es decir, tienes 10 horas para, por ejemplo, he dicho 10, como son 20, no lo sé, tendría que mirar ahora mismo. La cuestión es que sé que lo damos al final, no tenemos mucho tiempo. Con lo cual, si dispongo de 10 horas, el objetivo final que me pide, que nos exige el sistema, no el objetivo final que a mí me gustaría marcar como profesor. El objetivo que me pide el sistema es que el alumno sepa hacer. Al final dices, ¿a qué tengo que dedicar el tiempo? Me siento la obligación de tener que destinar el tiempo a eso que les pide la prueba. Entonces, pues eso es un problema. Solución, pues parte de la solución puede ser en lo que está planteando Juan, creo que es interesante. Es interesante en ese sentido los vídeos buenos, entendemos, tienen cabida y forman parte de la solución de ese problema. Entonces eso es interesante, pero es un problema mucho más profundo. Esto puede ser una solución parcial, pero la idea sería que el sistema fuera mucho menos rígido y que de verdad el sistema fomentara el aprendizaje, no el aprobar y el obtener una nota para acceder a una carrera, porque es que luego al final eso lo vemos mucho en los alumnos. Pasas un segundo de bachillerato donde los alumnos solo se preocupan la evaluación y el examen y la evaluación, y lo entiendo, si es que yo lo entiendo porque de esa evaluación depende la nota para acceder a lo que quieren, con lo cual al final nos perdemos la esencia y lo importante que es que los alumnos razonen y aprendan matemáticas de verdad, para que aprendan a razonar, que es para lo que sirve. Las matemáticas sirven sobre todo para razonar, tener una visión más crítica de las cosas que no vas a conseguir ni alcanzar haciendo ejercicios mecánicos. En el canal de Damián, por ejemplo, él tiene mucho esa filosofía, la filosofía de ahondarse y de interiorizar y de entrar justo en la base, en la raíz de los conceptos. Es decir, podéis ver un vídeo de Damián, por ejemplo el vídeo de derivadas, es una clase completa de fundamentos de derivadas, que es un vídeo que dura cerca de una hora. Es un vídeo que ha cautivado en YouTube, es verdad, porque es un vídeo donde te explica los fundamentos, donde entiendes sobre todo el qué, el por qué y el para qué. Más que el saber hacer, y eso es la clave, Es decir, Damián en estos vídeos no solamente enseña, quizás Juan y yo tenemos un perfil más académico, el perfil de Damián es un perfil, además de académico y de enseñar, es de inspirar, y podéis ver ese tipo de vídeos y os daréis cuenta que de verdad lo consigue, y yo creo que eso es un poco la labor que tenemos que reivindicar en los vídeos educativos en parte. Es decir, hay muchos formatos, es decir, tenemos tres canales con inquietudes similares, pero con formas de enfocar diferente. Juan tiene su estilo, yo tengo mi estilo, Damián tiene el suyo. Pero pensamos que, los tres remamos en la misma dirección. Y pienso que es importante ese tipo de contenido que de verdad que ayude a entrar en las raíces de las cuestiones, que es donde de verdad nos interesa y nos preocupa. Hay cosas que son elementales, no estoy hablando académicamente, estoy hablando filosóficamente hablando. Cosas que son elementales que a veces cuando uno está en el mundo de la escuela, del bachillerato, de aprobar, de tener un título, etc., uno se vuelve ciego frente a esas cosas. De repente uno se mecaniza las cosas, de repente uno va a la escuela, vuelve, está haciendo asignatura y de repente uno, si se hace preguntas profundas, no tiene respuestas. Por ejemplo, ¿para qué me sirve esto en la vida? ¿Para qué? Tienen respuestas, sirve para el desarrollo lógico, para el desarrollo racional de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente, cuando comienza a dictarse una clase, cuando comienza el acto docente, el arte docente dentro de un aula, lo primero que se dice no es eso. No se habla del por qué y para qué, sino se habla del fin, o sea, del título, o sea, o del aprobar. Lo primero que se dice es qué tenés que hacer para aprobar la asignatura, o cuáles son las reglas de asistencia, etc. Pero si al estudiante le preguntás ¿y para qué sirve esto que estás estudiando?, te va a decir no sé, nunca me lo dijeron. Y entiendo que las cosas que aprendemos o las cosas que se enseñan muchas veces están ahí y tienen su justificativo porque históricamente se eligieron para que estén ahí tal o cuales temas. Pero creo que es necesario que como sociedad responsable rehagamos preguntas profundas, como por ejemplo,
¿para qué le sirve específicamente esto a un estudiante de hoy? ¿Y por qué digo esto? Porque hablar del por qué inicial, es decir, ¿por qué vamos a estudiar esto? Parece trivial, me parece una pregunta inocente, pero sirve de justificativo y de combustible motivador para todo. Si no, todo se transforma en un porque sí. Estudio funciones porque sí. Estudio límites porque sí. Y el porque sí es vacío. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Se está formando, se está fomentando el desarrollo de seres humanos vacíos. Que solo piensan que la matemática son fórmulas que deben aplicar y que el objetivo es la evaluación. Eso se piensa. Implícitamente el estudiante va a rendir el examen. Todo está dirigido al examen. El aprender de verdad es algo opcional, extra para algunos, pero no es lo central. Cuando debería serlo. Y cuando deberíamos estar hablando de esto, no de si ponemos más computadoras o menos computadoras, porque estamos hablando de cosas mucho más básicas, que se logran con diálogo. O sea, son gratuitas. No se tiene que pagar para hacer, se tiene que dialogar, es una cuestión humana. En España, uno de los problemas que siempre se denuncia desde ciertos sectores, siempre el tema educativo, falta de recursos, hay que destinar más recursos a educación. Y es posible que sí, es verdad, pero los recursos parece que luego al final muchas veces es eso, pues una aula informática, en vez de que tenga 10 ordenadores, que tenga 30 o que tenga 50. O a lo mejor conseguir poner ciertos ciclos formativos en una localidad que a lo mejor no son los que realmente se necesitan por el mercado laboral que hay en ese contexto social. Parece que muchas veces hablamos de recursos que es dotar, pero es que hay veces que puede que fuera mucho más sencillo hablar y pensar qué es lo que podemos. Si hay que dotar más recursos, dotaremos, serán necesarios, pero los recursos que estamos destinando ahora mismo los podemos optimizar de alguna manera simplemente cambiando un poco el sistema, cambiando un poco o mucho, no lo sé, dándole un poco la vuelta al sistema y entender que ciertas cosas no funcionan y son los problemas que estaba comentando Damián, que por lo visto son comunes, es lo que decíamos al principio, nos sentimos muy identificados cuando hablamos, porque hablamos yo hablo unas cosas desde el punto de vista de lo que yo veo en secundaria, bachillerato, Juan lo que ve en la universidad, nosotros en España, pero Damián nos está comentando en Argentina, y es que vemos que los problemas, pues salvo el contexto social que es diferente en Europa y en Latinoamérica, vemos que los problemas de base y de raíz son los mismos, entonces, es decir, no habrá algo que se estará haciendo mal y que habría que cambiar. Entonces pensamos que es un punto de partida. Y en España, por ejemplo, con el tema de los recursos hay que plantearlo y hay que hablarlo y es verdad que quizás pues, haga falta más profesores, tenemos las aulas, es verdad, eso es un problema muy claro en las aulas, en la secundaria y en bachillerato están masificadas, es que es verdad, están masificadas. Veces que tienes que tener una clase en un tercero de secundaria con chavales de 15 años, con una clase con 35 alumnos. Es decir, con 35 alumnos, ¿cómo vas a atender bien a una clase? Es decir, es que es imposible. Cuando hablamos de recursos tenemos que hablar de eso, más que dotar de elementos materiales además, que son menos humanos al final. Además, a ver, el objetivo central del acto docente, el objetivo central de lo que ocurre o lo que tiene que ocurrir dentro del aula, tiene que ser el desarrollo de los estudiantes. Punto. Desarrollo. Para lograr eso, no es necesario tener, no es imprescindible tener tecnología avanzada. Sin duda que ayuda, pero no es imprescindible. Chicharra 12, vaya nombrecito, pregunta si cree que mejora la educación que un alumno cuando suspende en la universidad, después la matrícula siguiente cueste el doble y así sucesivamente, o sea que tenga que pagar más y más y más. En primer lugar, Damián, yo creo que en Argentina siempre es gratis en una universidad pública, suspendas o apruebes o... ¿La matrícula es gratuita? Sí, no se cobra. En la universidad pública no se cobra, no, para nada. ¿Por qué? Porque entendemos que es un derecho y que el
el no aprobar o el no poder avanzar puede ser por múltiples razones y eso no merece un castigo. Ahora, hay una gran diferencia entre la actitud del estudiante universitario de aquí y el estudiante universitario de allí. A ver, esto es una observación mía, no es una verdad en general, digamos, pero es una observación. Yo veo que en la Argentina los estudiantes universitarios se rompen el alma estudiando. Se rompen el alma estudiando. Y aún así muchas veces no les funciona. Por múltiples razones. Por ineficiencia de la forma de estudiar, por los criterios de evaluación, etc. O por la misma idea que yo siempre digo, que lo importante es entender, no hacer ejercicios. Entonces, muchas veces se piensa que haciendo ejercicios alcanza y a veces te toca un examen donde tenés que razonar y bueno, perdiste. ¿Tú piensas, Juan, que en España los problemas universitarios son los mismos de los que comenta Damián en Argentina? Por ejemplo, ¿conoces el ambiente universitario en Argentina y tú en España? En España hay algunos alumnos, no voy a decir si muchos o pocos. No hay que eso- generalizar, nunca queremos generalizar. Quiero que lo digáis, yo si hace falta generalizo, pero en esto no voy a generalizar. Quiero que comentéis ahí en los comentarios. Yo creo que sí que hay asignaturas que son hueso y cuestan y que los estudiantes las trabajan y es duro. Yo creo que hay algunos estudiantes en España que van a pasearse a la universidad. Van a pasearse a la universidad y que tienen cosas más importantes que hacer que estudiar. Y bueno, tú, Damián, decías que claro, hay necesidades, más necesidades en Argentina. Aquí estamos hablando de las diferencias del contexto. El contexto aquí, social de lo que ocurre en España, en Europa, o de lo que ocurre en Argentina, en su caso en Latinoamérica. Yo creo que las personas que trabajan y que por alguna de aquellas, pues una asignatura, 2, 3 se pueda atragantar, pues oye... Todos hemos pasado por ahí, sabemos lo que es eso. Yo, como universitario, aquí el lo que vi trabaja mucho debería no pagar e incluso cobrar y tener beca y financiarles la residencia y todo. Pero que se detecta que no trabaja, debería pagar por la universidad. No puede ser que todos estemos... Es que la universidad cuesta dinero, pagamos unos impuestos, no es gratis, la universidad no es gratis, una forma es como se financia. Y yo creo que aquellas personas que no trabajan lo suficiente, que deben pagar. Entonces, bueno, pero la situación es completamente diferente. Que una asignatura se te atragante, una solo, 2 asignaturas, 3... y que te cueste mucho cuando el resto, pues el pagar mucho más, pues yo no lo veo adecuado. No lo veo. O sea que habría que mirar la casuística de cada caso. También eso posiblemente funcione diferente en cada universidad, ¿no? Que a lo mejor las tasas que aplican en caso de repetición de materias puede que sean diferentes. No lo sé, hablo desde el mayor desconocimiento. El mundo universitario no lo tengo tan controlado. Bueno, ¿qué más nos dicen, Juan, los comentarios por ahí? Bueno, a Damián le dicen que cuándo vas a hacer algún directo en tu canal. ¡Qué pregunta! El tema de los directos. No, nunca hice un directo, jamás. Es decir, incluso creo que esta es la segunda vez, ¿no? Que aparezco en un directo. La tercera. La tercera. Esta es la tercera vez que aparezco en un directo. 2 veces con el canal de Juan y la primera aquí. Y una cuando hicimos el directo desde Argentina y de España. Argentina. Pero nunca desde mi canal, no. A ver, esto es interesante hablarlo. A ver, chicos, yo siempre que hago algo en mi vida o en el canal o donde sea, cada cosa tiene que tener su justificativo. Y eso con todo. Incluso aquí hemos encontrado un punto de inflexión quizás o de diferencia. Porque allá en Argentina estoy acostumbrado, o como muchos de mis colegas, que cada recurso que se consigue o cada paso que se da o cada decisión que se toma, como meter un directo por ejemplo, tiene que tener un porqué. Eso tiene que ver conmigo también. Entonces yo digo, ¿por qué voy a hacer un directo? ¿Para qué voy a hacer un directo? ¿Para qué? ¿Para responder dudas de los chicos? ¿Y dudas sobre qué? Porque me han hecho preguntas sobre matemática que ustedes creen que yo sé responder y no sé responder. Muchos piensan que yo tengo todas las respuestas y no es así. No es así. Y es la realidad. Entonces, no sé si es muy... una muy buena idea hacer un directo. Pero lo voy a analizar. Quizás podemos hacer un directo hablando sobre la universidad, hablando sobre cómo estudiar,
O quizás hablando sobre matemática, tal vez. Sobre algún tema que me interese. A mí me han hecho preguntas sobre álgebra, por ejemplo, álgebra lineal. Y chicos, a mí no me gusta la álgebra lineal. Que no te oiga mucho Juan, que no te oiga mucho a Juan le encanta. Entonces, ¿qué hacemos? Nos complementamos. Los complementamos. No busques álgebra lineal en mi canal, no lo vas a encontrar. Por ahora. Vaya ahí, vaya al canal de Juan. Así funciona esto, nos complementamos. Esa es la magia de YouTube, creo yo. ¿No? Bueno, otro tema también que hablábamos, y voy a ser bastante claro, ¿eh? Yo soy muy tajante y sé que eso alguno me puede criticar en la formación del profesorado de matemáticas. En España es bastante buena. Se da una parte pedagógica y otra de matemática. El grado se estudian muchas matemáticas y después el máster es... Yo siempre digo que un profesor de matemáticas, mientras más matemáticas sepa, mucho mejor porque va a tener respuestas, ¿no? Soy bastante tajante, ¿no? En ello y posiblemente pues no tenga razón, pero es mi opinión y ya está. Quizás me ocurre porque hay gente que piensa que sobran casi todas las matemáticas que se aprenden y entonces lo que quiero es pues hacer fuerza por el otro lado, no sé. Lo que sí que está claro y a mí me extrañaba bastante de Argentina es que un profesor de matemáticas de educación secundaria de la escuela que llamáis allí no es un licenciado en matemáticas, no es un graduado en matemáticas, no tiene una formación, ¿cómo decías que era? Una formación terciaria. Y yo creo que eso es un error grave, yo lo digo así tajantemente. O sea, yo creo que habría que hacer una reforma en Argentina, yo creo que antiguamente era así, de esa forma, y que el profesorado, pues sus estudios, pues se den muchas más matemáticas y sea una titulación universitaria, se explique en una facultad y todo esto. Sí, además de formación didáctica, que deben de tener también, pero lo que no debería ser normal es que un profesor de matemáticas pues no tenga una formación matemática adecuada. Y que no sea titulado universitario. Y que no sea titulado universitario. Por ejemplo, aquí en España sí que se exige en ese sentido, quiero decir, para ser profesor de matemáticas, pues tienes que tener el grado en matemáticas o el grado en una ingeniería. Vamos, digamos carreras ciertamente afines, más luego un máster de profesorado que en teoría capacita, y lo digo así entre comillas, porque mucha gente que lo ha hecho dice que es inútil y no sirve para mucho. En teoría se aprenden cuestiones didácticas, más allá de la materia a impartir, cuestiones de metodologías didácticas para poder transmitir tu materia. Pero luego, además de eso, también se pide un nivel adecuado de inglés, la lengua también cooficial, que si procede también en la comunidad autónoma en la que se presentan las oposiciones, unas oposiciones que son duras, los que hemos pasado por oposiciones sabemos lo que es. Entonces, en ese sentido, el nivel de exigencia es alto. Y por eso, no sé, yo en España yo creo que podemos presumir de buenos profesores en la educación secundaria y el bachillerato y también en la universidad. Eso sí, se intenta poco a poco en el grado en matemáticas como desinflar, ¿no? Porque nosotros teníamos 5 cursos de matemáticas y no sé, se redujeron a 4 y el quinto ahora es un máster que yo personalmente, y posiblemente esté equivocado, yo lo cambiaría por una asignatura de cálculo, una asignatura de estadística y una asignatura de álgebra y una más matemáticas, ¿no? Lo siento, es así. A ver, Damián, ¿tú qué opinas? A mí me da la sensación, esto es mi sensación, no es una verdad absoluta, para nada, siempre digo lo mismo, es una opinión, de que los profes de matemática del secundario saben lo básico, lo mínimo. Y eso es un problema. Se necesita un poco más de profundidad. Y la profundidad esa se logra ejercitando el por qué. Cuando uno se pregunta ¿por qué esto es así? ¿Por qué te da esto? ¿Por qué te da aquello? ¿Por qué lo enseñas así? Yo muchas veces hablo con Baragati, la profesora que ustedes deben conocer, quizás, de mi canal, la profesora María Inés Baragati, y ella está indignada. Ella siente que se sabe poco, que no hay profundidad, que no hay respuestas, que
que la cosa es muy débil, que no hay rigidez, que haces 2 preguntas y no te saben responder, te responden una y más o menos. El profesor, ¿no? Estoy hablando de profesores. Que- Y uno, seguramente, si en esa etapa docente, en esa etapa de formación docente que le llaman, aparece un profesional de matemática, un licenciado en matemática, en el jurado a evaluar, y lo que hace frente a esta futura profesora que resuelve integrales sin saber qué son, que usa funciones sin saber qué son, y el corrector, o sea, el jurado, le pregunta qué está haciendo, qué es esto, lo que yo haría, qué es aquello, qué es una función, qué es un límite, le pregunta, y no sabe, lo que esta chica después dice es, no, son muy exigentes. No, son... Y me tocó uno muy exigente, con razón no aprobé. La culpa la tiene el... Claro. Entonces, lo que yo siempre digo, chicos, yo, primero, no soy dueño de la verdad, pero estoy convencido que si uno no es capaz de responder varios porqués sobre lo que está estudiando, es nada. Vacío. Vacío. No sirve de nada saber derivar si no sabes qué es una derivada. Y estoy hablando de desarrollo. No estoy hablando de aprobar. Yo siempre me escapo del sistema. Yo nunca, jamás hablo de exámenes en mi canal. Jamás hablo de aprobar, jamás. Porque no me interesa el sistema. Yo trato de ayudar al sistema, pero no voy por esa línea. Yo quiero que aprendan, que se desarrollen. Entonces, respondiendo porqués y justificando las cosas, va a ocurrir ese desarrollo. Y yo estoy convencido de eso. Bueno, comentaba algo Enrique Brito, muy interesante, que decía, en primer lugar, un profesor debe dominar el temario. Ahora, hay un mantra con lo de profesor como facilitador, que muchos ven como busca una actividad para que estén entretenidos en clase y lo pasen bien. O sea, parece como el esfuerzo sea algo malo y lo que tienen que hacer es distraerse. Sí. Y eso ocurre tú que eres Sí, profesor a ver, de educación secundaria. En secundaria, que decir eso en la universidad no tanto. En secundaria se plantean muchas veces diferentes metodologías y es verdad que hay que probar diferentes metodologías y también es verdad que a cada profesor tiene su estilo y yo, por ejemplo, no podría utilizar una metodología si no creo en ella o no me siento cómoda con ella y más cuando a lo mejor tengo una que creo que me funciona. Ya no que estoy cómodo, la comodidad no hay que entenderla como algo positivo. La comodidad no hay nada más, yo siempre digo que no hay nada más incómodo que la zona confortable. Paréntesis. Sí. Chicos, cuando ustedes... Me enojo. Cuando ustedes escriben, por favor, esto lo digo por mi canal, no por los... Por favor, pasame... Me escriben, comentario. Profe, ¿tiene videos sobre X tema? Sobre funciones, por ejemplo. Profe, ¿tiene videos sobre funciones? Páseme el link. Por favor. O sea, chicos, tanta comodidad quieren... Tienen a su servicio una plataforma con mucha información y con buscadores automáticos para poder identificar dónde está esa posición. Ustedes pueden estar sentados en su casa, en el sillón, así, mirando y aprendiendo. ¿Ustedes quieren todo servido? No te hablo a vos, que estás viendo esto y capaz seguramente no escribiste ese comentario, pero quiero ilustrar el nivel extremo de comodidad al que estamos llegando. ¿No alcanza con tener todo en el celular? No, ahora quieren que aparte aparezca en forma instantánea eso que están buscando. Y es mucho más rápido buscarlo. Es que cuesta menos buscar que preguntar. Bueno, para que veáis Sí. que no somos, todos tenemos la misma opinión, más o menos en esto sí que nosotros convergemos, ¿no? Pero dice Manuel Carrera, sin duda el profesor tiene que saber matemáticas, pero para enseñar a nivel secundaria, bachillerato, yo pienso que lo más importante es que el profesor sea un buen pedagogo y motive al alumno. No estoy nada de acuerdo. yo No, tampoco estoy de acuerdo. lo siento, pero No. no estoy nada de acuerdo. No estoy nada de acuerdo. Vamos a ver. La clave fundamental, y son dos claves. Pero la fundamental es, si vas a dar matemáticas, tienes que saber matemáticas. Si no, estamos haciendo otra cosa. Eso sí que soy muy tajante, muy claro. Que tengamos que ser capaces de llegar al profesor, iba a decir, que seamos capaces de llegar al alumno, de motivar al alumno,
de entender las preocupaciones del alumno, sí, eso es cierto, y eso es ser un buen profesor también. Pero nunca olvidemos de vista, nunca perdamos de vista que estamos enseñando matemáticas. Tenemos que saber hacer, pensar y reflexionar al alumno. Y eso, en matemáticas, hay maneras para poder conseguirlo, y el espíritu que transmite esa materia es ese. Decir, venga, no hace falta que sepa tantas matemáticas, pero que sepa motivar a los chavales, que se lo pasen bien, que tal. No, yo ahí en ese sentido no estoy nada de acuerdo. Creo que tenemos que motivar, pero motivar no lo entendamos como entretener. Esto también viene un poco al hilo de la pregunta de Enrique Brito. Que al final no perdamos de vista cuáles son los objetivos. El objetivo es que el alumno aprenda, no entretener y que se lo pase bien el alumno. Es decir, si podemos conseguir que a la vez que aprende se lo pase bien, se entretenga, se divierta y se emocione, pues mejor, mucho mejor, ¿vale? Pero lo principal es que el alumno aprenda, y no hace falta a veces hacer piruetas y maravillas para que eso pase. Hay veces que simplemente con una explicación que incidas de cierta manera, lo hagas de cierta manera, que le hagas ver al alumno ese concepto que se te resistía, que lo estabas explicando y no lo entendía. Y esto me recuerda mucho al vídeo, a un vídeo que aún le tengo que responder a Jalón por su vídeo respuesta, que espero que esté por aquí, ya se lo diré. Si está pero le mandamos un saludo, y que hemos visto el primer vídeo, y bueno. La sensación esa que decía cuando notas en un alumno los microorgasmos, cuando dice, ahora entiendo esto, ahora es el momento. Y hay veces que puedes conseguir eso en un alumno simplemente con una explicación que puedes llegar de otra manera. Y cuando ves el alumno que te dice, dices, ostras, me ha entendido, ha aprendido, ha pensado, ha reflexionado. Eso es importante. Ahí es cuando has conseguido algo. Ahí es cuando has emocionado al alumno. Cuando el alumno te responde así, lo has emocionado. Es decir, que se pueda conseguir de muchas maneras, sí, pero no hay que pensar siempre que hay que conseguirlo de una manera que sea siempre entretener, jugar. Son metodologías, sí, muy respetables, y hay quien le funcionarán y muy bien. Pero no son las únicas, pienso yo, y no sé. Cada uno tiene que probar lo que realmente le funciona, y con los alumnos, con su grupo, porque lo que una vez te funciona con unos, con otros no, pues eso, es probar, es probar. Volviendo al comentario que habían hecho de que un profesor de secundario o bachillerato no necesita tanta matemática, sino más bien pedagogía, yo escucho eso y me da la sensación de que le quieren esquivar, ¿no?, a la formación profunda, o sea, a la formación verdadera. Como que le quieren esquivar. Parece que ciertamente va implícito de alguna manera el rebajar el contenido matemático, reflexivo, para subir el otro, como si hubiera un compromiso, como si hubiera una competición, ¿no? Y yo me pregunto, si sos profesor de matemática, se supone que te gustan las matemáticas. Ahora, si sos profesor de matemática y no te causas curiosidad saber matemática, y no querés mejorar en matemática, no vas a poder transmitirlo. Estamos en problema. Estamos en problema. Entonces, suponiendo que te gustan las matemáticas, no encuentro razón para no formarte por tu cuenta, para no estudiar. Entonces, frente a esa pregunta que han hecho, creo que la analizo y me da la sensación que realmente no te gustan las matemáticas. Si pones en juego si estudio un poquito más, un poquito menos, ¿o no? Si realmente elegiste eso es porque te apasionan las matemáticas, y tendrías que ir a fondo siempre. Comentario, Juan. ¿Qué nos dice por ahí la gente? Espera un segundo. Bueno, tengo que decir que yo no puedo estar en un directo sin estar leyendo lo que estáis diciendo vosotros, porque me gusta dialogar con la gente que está por aquí, ¿no? Y planteando cuestiones. Ahora, por ejemplo, estaba preguntando, bueno, aunque yo no tengo duda en la respuesta, matará. Vuelvo a decir eso de que os pongáis nombres de usuarios que sean contraseñas, pues me pone muy nervioso. Matará XD7, me recuerda a una que puse una vez, que dice que soy estudiante de química y si me enfoco más al área de las matemáticas aplicadas a la química, ¿creen que puedo llegar a saber tanto como el que cursó una carrera enfocada más a las matemáticas? Obviamente no, pero es que yo no tengo ni idea de química, o sea que no,
que no. Que para saber matemáticas, obviamente si estudias una carrera, matemáticas es la que más formación matemática te va a dar, por razones obvias, pero si estudias pues físicas o una ingeniería con una fuerte carga matemática, pues no vas a tener la misma formación matemática. Evidentemente, yo creo que es así, ¿no? En química, posiblemente la formación matemática no sea tan grande, En química ¿no? no sé, por ejemplo, es el eterno debate y siempre y lo hemos hablado muchas veces Que un respecto a las matemático, diferentes ¿no? formaciones. Por ejemplo, aquí somos 2 ingenieros y un matemático. Evidentemente, la formación más adecuada para impartir matemáticas es la que tiene un matemático. Vamos, aquí no hay ninguna duda que de las 3 personas, la persona que más matemáticas sabe está aquí. Es decir, Juan tiene muy interiorizados todos los teoremas, sus demostraciones, ¿Dónde mirarlas? dónde mirarla, sabe, en un momento dado sabe buscarla y a lo mejor él repasar un teorema, porque hay que decir, un matemático no es, me sé todos los teoremas y todas las demostraciones. Un matemático en su día entendió todos los teoremas y todas las demostraciones, pero Juan sabe buscar en un momento dado ese teorema, recordarlo, refrescarlo y entenderlo y volver a entenderlo en 5 minutos. A lo mejor pues a nuestros perfiles de ingenieros pues le tenemos que dar unas cuantas vueltas más para poder entenderlo Sí, y no capaz que no quizás llegamos. y posiblemente no lleguemos y no nos planteemos y profundicemos todo lo que pueda llegar a hacer Juan, obviamente por motivos obvios, por el tipo de formación que ha recibido. De cara a poder enseñar, quiero decir, no sé, nosotros como digo somos ingenieros, pero tú por ejemplo puedes ver un vídeo de Damián y la manera que tiene de explicar y de introducir los conceptos, pues creo que habrá muchos matemáticos que a lo mejor quizás no lleguen tampoco a lo mejor a hacer lo que puede llegar a hacer él en un vídeo, esa reflexión tan profunda que hace, que entiendo que la mayoría que sí. Pero lo que al final quiero decir es que un ingeniero, poniéndose las pilas, y yo por ejemplo en mi caso, yo hablo de mi experiencia personal, yo hice ingeniería, termino ingeniería y me preparo una oposición a profesor de matemáticas. Una oposición de profesor de matemáticas me evalúan de una serie de cuestiones de matemáticas que yo no he visto en la carrera. Pero con mi formación de ingeniero, que el ingeniero al final, básicamente la formación que recibe es saber resolver ante un problema, buscar una solución, pues yo ante un problema que es enfrentarme a una cosa desconocida, pues planteo una solución al final. Pero claro, requiere un esfuerzo de ponerse las pilas y estudiar cosas que a lo mejor nunca has estudiado en la carrera y tienes que alcanzar otra visión que al final nunca va a llegar al nivel de profundidad de un matemático, obviamente, porque no has estudiado eso, pero te puedes defender y creo que bien. Y vamos, yo aquí hablo por el caso de Damián, que siendo ingeniero y no siendo matemático, lo ves hacer un vídeo de matemáticas y lo hace con un rigor exquisito, vamos. Pienso que se puede conseguir, aunque no con la misma profundidad, pero sí hacerlo bien. Pero es lamentable. Es lamentable que un ingeniero como nosotros, que ingenieros como nosotros podamos estar a la altura y mucho más de cualquier profesor de matemática. Va, al menos hablo en Argentina. Mm. Porque eso habla de que estamos mal. Se supone que el ingeniero no está capacitado para... O sea, no está dirigido a explicar matemática. Se supone que el ingeniero está dirigido a hacer otras cosas. Y que lo que puede explicar de matemática, bueno, lo puede hacer, pero se supone que el profesor de matemáticas es más especialista en eso, y sin embargo no es así. También la otra es que cada uno con su visión puede aportar cosas diferentes. Yo con mi visión de ingeniero quizás pueda ser un poco más terrenal para interpretar algunos problemas concretos, quizás. Más aplicado, ¿no? Más, claro, más práctico, más. Y eso... Vale, agua. Y eso quizás resulte un poco práctico y accesible para muchos estudiantes, pero yo siempre recalco y siempre pongo explicaciones y aclaraciones en la descripción y en todos lados de que lo que yo hago no es matemática rigurosa. Digamos, yo explico sin errores, sí, intento eso, pero la matemática profunda, rigurosa lo más posible, yo no alcanzo ese nivel. Y para eso hay otros canales y los libros, básicamente. Sí, los libros. Para eso Yo, están creo. los libros. Yo no hago la matemática rigurosa. Bueno, quizás cuando hago álgebra lineal, pues un poco sí, ¿no? Sobre todo cuando hago demostraciones. Pero, por ejemplo, cuando
estoy explicando análisis matemático, una pues hoja muchas y veces marcador? hago aproximaciones, ¿no? Hoy, por ejemplo, he grabado un vídeo con vosotros. He tenido el honor de que me grabaran con 2 cámaras, ¿eh? Ahora veremos cuál es el resultado. Creo que quedará muy bien. Donde demostraba un poco, entre comillas, la regla del hospital y era como un acercamiento. O sea que es lo que dice Damián, ¿no? Que para demostraciones así un poco arduas, con épsilons, delta y eso, claro, que necesita eso, pues tiene libros, ¿no? Tal cual. Tiene libros. Pero aquí se puede dar una idea intuitiva, una aproximación, que es más o menos lo que haces tú y que lo que hago yo muchas veces. Sí, o sea, a mí me encanta hacer las cosas gráficas porque soy consciente, marcador, de que las cosas gráficas ayudan mucho a entender. A ver si se ve ahí. Ahí está. Yo siento muchas veces que los libros son más bien para los estudiantes de secundario, los estudiantes universitarios muchas veces, se transforman en una especie de escalón y los chicos vienen por aquí y se chocan en el escalón ese. Claro, saltar a un libro riguroso es grande. Esto es matemática rigurosa. Juan trabaja mucho esto, los libros se dedican mucho a esto. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces los ingenieros que explicamos matemática? Esto, chicos. Una rampa para que los estudiantes puedan subirse a ese caballo. ¿Me están entendiendo? O sea, una especie de acceso para que los estudiantes puedan llegar al rigor. ¿Me explico? Esto hago yo. Eso que está ahí. Y muchos de los ingenieros que explicamos matemática. Es distinto, ¿no? Es distinto. Esa rampita ayuda mucho. ¿Se ve algo? Se ve perfecto. Vale. ¿Se entendió? Vale, dije vale. De acá de España me voy a llevar, además de unos obsequios que me han hecho, muy ricos por cierto, eso espero, me llevo el vale. El vale, me lo llevo. Eso te lo habré pegado yo, que lo digo mucho en mis vídeos. Me lo han dicho más de una vez que en mis vídeos digo mucho vale. Se lo habré pegado yo. ¿Qué más nos dicen por ahí? Juan. Bueno, preguntaban un poco de estudiar matemáticas a distancia sin profesor. Bueno, estudiar matemáticas a distancia sí tienes profesor. Lo que pasa es que no lo tienes delante de ti físicamente. Pero, por ejemplo, la UNED, que es la universidad que conozco yo aquí en España, pues la atención es bastante personalizada y se atienden tutorías y se tienen también profesores tutores que te orientan en los centros asociados. O sea que es una interesante opción para aquellos que quieren pues estudiar sin poder asistir a una universidad presencial. Por lo demás, José A. García, que nunca sé José A. García si eres José Ángel, José Antonio o qué, sácame de la duda, dice que la rampa esa vale oro. Se refiere a la rampa que Sí, acabas la rampa. de dibujar, Ujú. que es magnífico. Mm. José Antonio González García nos pregunta sobre la función Z y Función Z de Riemann, pero Riemann. yo creo que este directo no va enfocado a esas cuestiones. Lo siento, eso en otro directo pues ya hablamos sobre ello, aunque la función, la transformada Z ha surgido hoy. O sea que Exactamente, estamos hablando de señales discretas, de cosas de teleco que Juan Rengen que- también nos envía algunas... que Damián tiene más reciente, que tiene mucho más reciente que yo. Después del almuerzo sacamos una hoja y empezamos a hablar de transformadas, de Fourier, Laplace y Z. De convoluciones, de sistemas lineales invariantes, de funciones delta, de Kronecker. Sí. Que son cosas que yo estudié en su día También- en Teleco, pero que Damián tiene mucho más reciente. Y la verdad es que hablando me han venido a la mente un poco cosas que estudié hace 20 años. Delta de Dirac, ¿no? Delta de Esa Dirac. función que escribes un infinito, que estamos comentando si eso es riguroso o no es riguroso. Pregunta, ¿cuál es el peor error que puedes cometer cuando le estás enseñando o explicando matemáticas a alguien? El mayor error que Espe- puedes cometer. espe- Puedes cometer muchísimos errores. Uno Son de muchos los errores. errores es no entrar en los detalles. Y las pequeñas cosas en matemáticas son fundamentales. Es lo mismo que en el amor, ¿no? Que siempre lo digo, ¿no? Que dicen, los pequeños detalles son... Pues en matemáticas pasa lo mismo. Yo Qué, creo qué que- romántico. Creo que uno de los peores errores es fomentar que la matemática es encontrar la fórmula adecuada para aplicarla y encontrar resultados. Fomentar eso, Eso es lo que peor. es muy frecuente, es lo peor.
Eso destruye las matemáticas y las vacías de todo contenido y Es que lo peor es que... quedan en nada y es que al final dices, ¿para qué sirve aplicar la fórmula X para obtener el resultado Y? Vale, ¿y qué? Dices, vale, ¿para qué? ¿Qué conseguimos con esto? Lo peor es que para nosotros, digamos, esto es ya conocido, entendemos qué estamos diciendo, pero para muchos estudiantes es como una revelación esto que estamos diciendo. Es decir, ¿cómo que no? Es que mucha gente no sabe que las matemáticas pueden ser otra cosa. Piensan que... Tal cual. Que muchas veces, que yo como profesor muchas veces, habrá gente que me estará oyendo y dirá, dice una cosa, pero luego en clase puede llegar a hacer otra. Muchas veces los profesores, casi siempre somos presos del sistema y el sistema nos obliga a ciertas cosas que tenemos que pasar por ahí. Pero es un error hacer ese enfoque. Es uno de los errores. Otro error que podemos cometer también como profesores muchas veces es dar por hecho ciertas cosas, dar por hecho que los alumnos saben ciertas cosas, porque no es la primera vez que me pasa hacer una explicación más o menos elaborada que consta de diferentes pasos y cuando llegas al último paso te das cuenta que en el primero se perdieron porque quizás dabas por hecho que en cierto momento sabían ciertas cosas que realmente no era así. Entonces muchas veces son esos escalones que no los damos de la manera adecuada y presuponemos muchas cosas acerca de los alumnos. Eso pienso que es un error. Es un error creer que saben poco, como muchas veces es un error creer que saben todo cuando realmente no es así. Pero bueno, eso lo detectas con la observación en el día a día. La selectividad, que se pregunte sobre tantas materias, un examen tan intenso, ¿no? Varios días en España, que parece cuando después se van a especializar y estudiar. Tú que lo tienes reciente, o sea que reciente no. Reciente. Unos añitos, hace 19 ¿no? años. Hace Pero 19 bueno, años. Tú que preparas alumnos, o sea que enseñas alumnos de segundo bachillerato que tienen la selectividad, ¿qué opinas sobre ello? Pienso que es una locura. Pienso que es una locura. Están bajo mucha presión, es verdad. Yo comprendo los alumnos que es un año de muchos agobios y todos los profesores los acabamos agobiando. Yo soy el primero que siempre digo el temario y el temario y el temario. Presos del sistema, que decía, estamos presos del sistema. El temario y tenemos que avanzar y tenemos que acabar esto y no nos podemos entretener más. Cuando enseñan matemáticas contra reloj, en vez de pararte y poder disfrutar más, pues el profesor se agobia. A mí me encanta dar clases a segundo de bachillerato, pero me agobio mucho dando clases a segundo de bachillerato. Y también otro de los errores, quizás, a veces que puedo cometer es agobiar a mis alumnos cuando estoy dando segundo de bachillerato, pero que igual que lo hago yo, lo hacen el resto de mis compañeros de otras materias, por la presión. Yo entiendo, es mucha presión porque se juegan todo en 3 días para ver si van a poder estudiar lo que quieran, lo que quieren estudiar. Al final volvemos otra vez a lo mismo, a los mismos problemas que genera eso, que el sistema fomenta pues absorber para llegar en 3 días y vomitar, tirar y luego destruir y destruir. Similar al capitalismo, ¿no? Al consumismo. Se consume, que somos todos efímeros, ¿no? Una cosa similar, pero con el conocimiento. Con el conocimiento, pero es que al final no es conocimiento, es información sin capacidad para almacenar información por un cierto tiempo. Exactamente, breve. Somos un disco duro de estado sólido de vida reducida, ¿no? Algo así seríamos. Almacenar para tirar. Preguntas, Juan, te escuchamos. Sí, te preguntan a ti, atención. No tendrías que habérmelo dicho, porque la pregunta es delicada. ¿Cuál es para ti la mejor universidad de Buenos Aires? Dicen. No sé si se refieren a Argentina o Buenos Aires, que hay muchas en Buenos Aires. Perdón que sea tan filosófico, pero me da la sensación que cuando preguntan cuál es la mejor universidad, entienden a la universidad como un ente activo y al estudiante como un ente pasivo. Como, ¿cuál es la universidad que más me da? ¿No? Y cuando en realidad hay que entender que el alumno tiene que poner mucho para que la cosa funcione. Podés ir a la mejor universidad y estoy seguro que si no pones lo mejor de vos, es muy difícil que te vaya bien. La mejor pública
de Buenos Aires sería la Universidad de Buenos Aires, si no, sé hay si- otra. No sé si la mejor. Pasa que hay una cuestión de prestigio y el prestigio es una especie de capa o burbuja o escudo que se genera muchas veces y no deja ver qué hay realmente. Con esto no estoy diciendo nada que se malinterprete, pero cuestionen, muy simple, hablen con estudiantes de ahí y pregúntenle y ver a ver qué te responden. Pero insisto, eh, depende mucho de cómo es cada uno, de cómo estudia cada uno, de si uno es exigente consigo mismo y con los docentes. Hay que ser exigente con los docentes. ¿Qué significa? Preguntar, no quedarse con dudas. Para eso está el docente, para ayudar, para responder. Entonces, eso es clave. Y les diría que recomendaría que estén más preocupados por eso que por elegir la mejor universidad. Es que entiendo yo que la universidad, buena o mala universidad, el hacer buena una universidad no la hacen solamente los profesores y los recursos que tiene la universidad. La universidad es un ente, entiendo yo, más complejo, formado por profesores, con muchos recursos o pocos, con los recursos que haya, y también alumnos. ¿De qué sirve la universidad con mejores docentes, con alumnos poco interesados? Si puedes tener a lo mejor una universidad con docentes menos preparados, pero con alumnos más motivados y con ganas de aprender. Es decir, al final yo creo que es un poco conjugar todo y el hecho de estudiar en una universidad, tú puedes hacer buena también una universidad como alumno, planteándote, reflexionando y cuestionándote Sí. todo. Sí. Es decir, es un conjunto. Una universidad, yo entiendo que no solo es el espacio donde hay una serie de profesores que enseñan, es algo más. Pero eso mismo pasa también no solo en la universidad, sino también en los centros de educación secundaria y bachillerato. Sí, lo que yo siempre digo, en una universidad los protagonistas son los estudiantes, no los docentes necesariamente, no las autoridades. La clave fundamental, los protagonistas, como bien digo, son los estudiantes. ¿Por qué? Porque el objetivo de la universidad es el desarrollo de los estudiantes, de los ciudadanos que entran. Y se hacen por medio de los docentes, en asistencia de los docentes. ¿Me explico? Por supuesto que hay investigación, hay un montón de cosas que están alrededor de eso. Pero la clave central es el desarrollo de las personas o los estudiantes que estén ahí. Entonces, cuando entres a la universidad, cuando entres al aula, acordate de eso. Y haz tu mejor esfuerzo por ser el mejor alumno. La Ser mejor cada día. UTN. Sí, esa también es pública, sí. Universidad Tecnológica Nacional. Yo soy de La Plata, Universidad Nacional de La Plata. Y estoy muy orgulloso de ella. Preguntan si has pensado en hacer algún doctorado. ¿A mí? Sí. Porque tú tendrías No. que hacer ahora, podrías hacer un doctorado ahora directamente. Sí, Ujú. sí, podría. La verdad, me preguntaría por qué. Como todo. ¿Por qué querría hacer un doctorado? Para aprender más sobre algo y qué algo. Bueno, no sé. No sé. Es curioso como todo porque os dais cuenta, yo quiero reivindicar la figura y la labor de Damián. Ante las preguntas lo veis cómo responde todo. ¿Y por qué? Pero- ¿Y por qué debería hacer? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por Pero- qué? pero- Y es lo que él transmite en sus vídeos, que quiere transmitirte a ti también. El por qué, y por qué, y por qué. Pero ¿se entiende lo que digo? Si yo Es- si yo no encuentro un campo de estudio que me apasione como para profundizar y desarrollarme ahí, ¿por qué haría un doctorado? Porque sí. No. Gran parte de los espectadores que tenemos en los 3 canales, ¿no? Ujú. En los 3 canales son de México. Así que eso es muy importante para nosotros. Bueno, y ahora te ponen en un nuevo aprieto, Damián. ¿Por Néstor qué todo va a para quedar- mí? Acá está Andrés que puede responder preguntas. ¿Qué opinas de las escuelas secundarias en Argentina? Hemos hablado antes de la formación del profesorado en España y en Argentina, de las escuelas secundarias en Argentina en general. ¿Qué opino? Yo siento muchas veces o tengo la sensación de que... Juan,
Que te oímos, Juan. Te vimos, Juan. ¿Estoy sonando? Sí, claro, te escuchamos. Todo el mundo te escuchó. Tú te has escuchado todo el mundo. Pues el otro día te escucharon a ti. Perdón, cerraré puertas y todo, que me estoy sonando. Sigue. Vale. Es muy complejo. Creo que es muy complejo. Insisto, yo puedo hablar como una persona que pasó por la escuela secundaria como alumno y que ahora tengo alumnos de ahí. Puedo hablar desde ese punto de vista. No soy docente en el nivel secundario, así que no puedo hablar como docente del nivel secundario. Lamentablemente siento que en la secundaria se siente un vacío. Me da la sensación que no hay un objetivo concreto, consensuado en forma explícita, que se cumpla. Es decir, da la sensación de que está porque es obligatoria y está porque sí. Los estudiantes tienen que estudiar las cosas porque sí. Y no hay un objetivo concreto ni un seguimiento de si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo el objetivo. Entonces, da la sensación que los estudiantes están ahí de paso, por obligación. Y es un sufrimiento. O sea, no es divertido. Por suerte, hay muchas escuelas secundarias que son con orientación. En mi caso fui a una escuela técnica en Lobos, provincia de Buenos Aires. Y el poder estar en una escuela con una orientación que a uno le gusta, ayuda mucho para que uno empiece a aprender cosas que a uno le gusta y a despertar la curiosidad en el campo, aproximadamente hablando, en el campo en el que uno tiene interés. Y eso suma mucho. Por eso creo que es muy importante preguntarse qué está pasando. Los docentes, yo siento que la calidad, digamos, la calidad está por el piso. O sea, la calidad está por el piso. Preguntan por aquí, Nahuel Sebastián nos pregunta si se acuerdan de algún tema visto en sus carreras que se les dificultó mucho más que los demás. No sé, ¿qué es lo que más te costó a ti en la carrera? O algo que dijeras, uff, esto lo veo complicado, no hay manera, estoy atascado aquí. Hoy hablamos cuando programaba en Assembler. Sí. Ensamblador, programación en ensamblador. Me tocó programar en Ensamblador, se dice ensamblador. aquí. Assembler, ¿no? Assembler le decíamos. Assembler, aquí ensamblador, le decíamos en España. Assembler. La pasé muy mal. Sí. Muy mal. Bueno, para los que no sepan, el ensamblador es un lenguaje de programación a más bajo nivel de hardware de los sistemas informáticos, donde tienes allí los registros de datos, registros de almacenamiento, el bus de dirección, bus de datos. Se trabaja todo a nivel primitivo, donde hacer una operación tan simple como sumar una unidad o mover un dato de un registro a otro se convierte en una tarea complicada. Claro, o sea, a ver, vamos a explicar las cosas. Lo va a explicar también. Es como si tuvieran, imagínense, 3 registros, o sea, una especie de 3 elementos que son colecciones de bits, o sea, ceros o unos, que uno puede completar y hacer para poder manipular información binaria. Entonces uno tenía que poder guardar ceros o unos acá de a uno, o sea, no todos juntos, sino de a uno, poder mover toda la fila de ceros y uno y guardarlo en un casillero especial que se llamaba carry. ¿Te acordás de carry? Sí, el acarreo. El acarreo. Blanquear todo, poner todo en uno, pero no mucho más que eso. Y con estas 3 cosas básicas tenías que poder hacer la suma, multiplicación, división de números en binario, pero números en fin. Y a veces desbordaba, no te alcanzaba el espacio, tenías que hacer malabares para administrar esto y te quedaba, no miento, te quedaba una especie de como 2 hojas de código para hacer la multiplicación de 2 números. La pasé mal. En mi caso particular en Teleco tengo ciertos recuerdos de alguna asignatura de electrónica digital
que se me atascaba de mala manera y sí que lo pasé mal. En algunas asignaturas consideradas hueso de la carrera, bien, muy bien, pero había otras que que había que dedicarle mucho tiempo, esfuerzo, sudor y lágrimas a veces. Y sí, pero bueno, al final la satisfacción cuando consigues, te enfrentas a una asignatura de estas y dices, la asignatura o yo, solo puede sobrevivir uno. Y al final sobrevives, la satisfacción es muy grande, muy grande. Pero bueno, esto es como todo, aunque estudies una carrera que te guste, te vas a encontrar con asignaturas porque no te van a gustar y que vas a disfrutar menos. En cambio, otras disfrutas. Yo siempre lo diré, que mi carrera era dura, pero yo disfruté mucho aprendiendo, sufrí, pero disfruté. Disfruté aprendiendo muchas cosas que me han ayudado a tener una visión en general de la vida, que te permite afrontar las cosas de otra manera, porque tienes la mente con una capacidad de razonamiento diferente que yo pienso que los años de la universidad te lo dan. Te lo dan y cuando te enfrentas a asignaturas así duras, lo consigues y la satisfacción luego es mayor. Bueno, preguntas muy, muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, si hubiéramos cambiado ahora posteriori, después de nuestra titulación por otra. Yo no. Sí. Yo matemáticas, porque creo que no sirvo para otra cosa. ¿Vosotros qué decís? Yo, en mi caso, me lo he planteado. A ver, no sé si tiene sentido. Esa pregunta se hace muchas veces. No sé si tiene mucho sentido plantearse qué habría hecho si eso ya ha pasado, ya Bueno, ha pasado. Piensa, di. Sí, ¿Qué estudiaría? no sé si posiblemente haría matemáticas en vez de teleco o incluso físicas. A mí me gusta siempre mucho la física, incluso más que las matemáticas. Lo que pasa es que llevo ya tantos años dentro de las matemáticas que ahora mismo casi que no tengo tiempo de recordar mi pasión por la física, pero en la carrera disfruté mucho la física. Digamos que durante los años de la carrera quizás era menos matemático y más práctico, más ingenieril, porque claro, estaba haciendo una ingeniería, pero cuando te alejas de ese mundo ingenieril, la docencia de las matemáticas es cuando me planteo, sí que me lo planteo muchas veces y decir, quizás no habría disfrutado más, dado mi perfil de ahora con una carrera de matemáticas, me lo pregunto muchas veces, con lo cual es una cosa que no descarto en un futuro de poder hacer matemáticas o física, pero vamos, es algo que a corto plazo no va a ser porque no tengo tiempo. Tendrían que tener mis días 50 horas para poder llegar a esto. ¿Tú también? Que en caso de volver yo sería otro y no sé cómo hubiera reaccionado frente a otra carrera. Capaz que mi vida se hubiera desviado a otra dirección. Entonces, yo estoy cómodo como estoy, o sea, me gusta lo que soy ahora. Entonces, como me gusta lo que soy ahora, si pudiera volver, dejaría todo tal cual, porque cualquier mínimo cambio en el pasado puede ser una terrible tragedia en el futuro. Eso me recuerda a alguna película futurista, ¿no? Tal cual, algo así. Bueno. Royman XD, Román. XD sobre el uso de la calculadora. Si sí, si no, ¿qué? Si se debería prohibir la calculadora para fomentar el cálculo de los alumnos. A ver, a mí la palabra prohibir ya de por sí no me gusta. No me gusta que se prohíban las cosas. Yo soy de sentido bastante... Aunque muchas veces lo he dicho en clase. A veces es un momento de calentón, porque hay veces que me calientan los alumnos cuando veo que utilizan la calculadora para cosas excesivamente básicas. Que a veces, claro, me cabreo y digo, es que tengo que prohibir la calculadora y la voy a prohibir. Más que prohibir, me gustaría que se prohibiese la calculadora. Lo que me gustaría, no es eso, lo que me gustaría es que los alumnos sintieran que no es necesario ese uso y esa dependencia de la calculadora que tienen para todo. No sé, es que me resulta un poco doloroso cuando veo, por ejemplo, yo qué sé, en un momento dado aparece logaritmo en base 2 de 8. Y me veo la calculadora, logaritmo en base 2 de 8. Y digo, ¿qué es un logaritmo? Venga, dejamos la calculadora, apartemos la calculadora. ¿Qué quiere decir logaritmo en base 2 de 8? Venga, busca un número tal que 2 elevado a ese número te dé 8. ¿Para qué quieres una calculadora? Si vas a calcular logaritmo en base 2 de 9, pues venga, vale. Bien, vale, aceptamos ahí el uso de la calculadora. Es decir, la cuestión está en que yo, por ejemplo, cuando doy clase, rara vez utilizo la calculadora. Entonces, me sabe fatal que los alumnos tengan esa necesidad, dependencia, adicción a la calculadora. Entonces,
No me gustaría tener que prohibir, ya os digo, yo no soy de prohibir, pero me gustaría que no sintieran los alumnos esa necesidad, dependencia de la calculadora, que fueran ellos capaces de verlo por sí mismos, más que intentar... Ahí no quiero convencerlos yo tampoco. Quiero que ellos lo vean que realmente en clase, y ellos lo ven, que yo realmente no la utilizo, que aunque muchas veces dicen, ya, pero es que tú eres el profesor, pero es que eso da igual. Un profesor de matemáticas no es... No hay que entenderlo como que es necesariamente una persona que calcula bien y rápido. Eso no son matemáticas. Una persona que tenga habilidad de cálculo no tiene por qué ser una persona buena en matemáticas. No sé, no aparecen operaciones tan complejas como para tener que estar usando la calculadora de esa manera. No sé, ¿tú qué piensas, Damián? Me parece una reverenda tontería prohibir la calculadora porque no... es como... Es inevitable que el estudiante llegue a su casa y use la calculadora. Eso es como prohibir los videos. Los vídeos, como dicen ustedes. Porque no te gustan. O porque no. Es como algo que no tiene sentido. La calculadora es una herramienta. Es como un cuchillo. Como cuando saqué en un video una vez. ¿Se puede usar bien? ¿O se puede usar mal? Entonces... Y es una herramienta maravillosa. No me quema. Una herramienta maravillosa, se pueden hacer cosas rápido, maravillosas. El problema está cuando se usa como sustituto del entendimiento, es decir, cuando uno no sabe qué está haciendo y la calculadora se transforma en un asistente que hace todo automático. Entonces, yo, digamos, cuando el sistema educativo esté funcionando bien, ahí te tendrá mucho sentido usar la calculadora, y ahora también lo tiene, pero tenemos que apuntar al enseñar bien, no a prohibir la calculadora, desde mi punto de vista. Y es una herramienta. O sea, que se esté debatiendo esto es un síntoma de que no se está aprendiendo realmente lo que se debería aprender. Si fuera al revés, si realmente se entendieran las cosas que se hacen y la calculadora serviría para hacer las cosas rápido, no estaría esta pregunta. Estaríamos hablando de otra cosa, porque no sería un problema. El problema está en que hacen cosas, calculan cosas en la calculadora sin saber qué están haciendo. Exacto. Entonces, el problema no está en la calculadora. La calculadora no tiene problema. La calculadora no es el enemigo, ni muerden. La calculadora no es el problema. El problema es la persona que está haciendo algo a ciegas. En bachillerato de ciencias sociales, la cuestión es que los problemas de optimización que suelen preguntar en selectividad son más sencillos en el sentido de que la función a optimizar casi que te la dan. Es decir, no tienes que hacer mucho trabajo en obtener la función de optimización. Entonces, la mayoría de vídeos que tengo de optimización sí que son donde tú te tienes que armar y construir esa función. Pero creo que tenía un par de vídeos de los problemas estos típicos y clásicos de situaciones económicas, de ingresos, gastos, costes, beneficios y tal, que la función medio te la daban, por así decirlo, y nada, y eso. Pero tengo menos vídeos de esos. Que busquen en la lista de producción de aplicaciones de las derivadas. Buscar aplicaciones de las derivadas Mate con Andrés. Y ahí encontraréis los problemas de optimización, donde hay unos cuantos. Y de hecho ahora voy a subir, no sé, un día de estos subiré, cuando lo termine de editar, un vídeo que grabamos el otro día en Cartagena de un problema de optimización, donde apareció también Damián introduciéndonos el vídeo como elemento novedoso en el canal, en una colaboración muy interesante. Les vendo la idea y él después les explica Va a ser un vídeo además, un problema de optimización que es una situación real como ilustramos. Están diciendo que uses la Alexa, Juan. ¿Qué usa la Alexa para qué? Juan, haz el experimento de Alexa. ¿Qué hora es? Alexa no está acá, está en el comedor. Alexa lo tenemos a... ¿Pero cuál era el experimento? A 5 metros. Dicen eso. Yo alguna vez dije que quería examinar a Alexa y a Google, ¿no? Y al altavoz de Google y preguntar, a ver, pero eso era al principio, hace tiempo, y ahora no me apetece hacerlo nada. No sé, se me han ido las ganas. Alexa la verdad es que hace hasta integrales, ¿eh? Hace integrales. Le hemos puesto a prueba esta mañana con alguna integral y alguna derivada y las sabía hacer. Bueno, tengo que decir también que he entrado ahí en la página principal de YouTube y no sé qué pasa, que me salen vídeos de argentinos. No sé si tendrá algo que ver contigo. Maradona también por aquí. ¿Por qué? No sé, que detectan que es lo que me gusta. Detectan que estás aquí, Damián. Detectan que estás aquí.
Yo creo... Es mi aura, mirá, alrededor. Nos sale ahora Maradona, en un momento nos saldrá un vídeo del Papa. Yo creo que... Bueno... No tiene coherencia eso. No sé, Camilo VI también. Busca el vídeo, Juan, pones el enlace sí, del vídeo. espera, un segundito, que no puedo hablar y buscar el vídeo todo. Espera, lo busco. Pues yo. lo va buscando Andrés. Eso, que... bueno, No, anoche pobre. estuvimos cenando en el pueblo de mi mujer, ¿no? Con mis niños y estuvimos los tres y eso. Y comprobó Damián que estamos enamorados de Argentina, ¿no? Que tienen las, como Sí. decís vosotros, las camisetas, las remeras, ¿no? De Argentina. Se hicieron una foto con la bandera de Argentina que traes tú, ¿eh? Sí. Y la verdad es que yo creo que YouTube ha detectado algo, ¿eh? Se conectó a mi celular y vio la bandera. Sí. Esa bandera es una bandera con mucha historia. Cuenta. ¿Puedes? Sí, claro. Pero igual no la ven. Así que... No, tengo la bandera argentina que estuvo durante la construcción del satélite SAC-B Aquarius, el que se hizo en colaboración entre la CONAE, la Comisión de Actividades Espaciales de Argentina, y la NASA, allá por el 2011. Fue el primer satélite en el mundo, en la historia, que midió la salinidad del agua. O es decir, un parámetro que permite entender de una forma muy interesante cómo está afectando el cambio climático al agua, ¿sí? Del planeta Tierra. Revolucionario y totalmente interesante y necesario. Y fue en el 2011. Y la bandera que acompañó al satélite durante la construcción, en las distintas etapas, por distintos países de todo el mundo, me la regalaron a mí, me la regaló un profesor de la Universidad Nacional de La Plata, Adrián Carlotto, un profesor de allá, un amigo también. Y la tengo en mi poder, así que saco fotos cada tanto con ella. Un privilegio. Qué historia tan bonita. Nos dicen que digamos por aquí, Alexa, a ver si contestan sus Alexas. Voy a decirlo yo. Alexa. ¿Han contestado por ahí? Alexander, aquí. Qué casualidad. Alexander. Vaya. Mira. Mira, nos está respondiendo Alexa de mi casa. Respondió hasta allá. Está atenta. Mira lo que nos dice Enrique, mira, me río por no llorar. Alexander dice que los ejercicios que bien, pero los problemas pues, se dificultan. Claro, los problemas se salen un poco de ese procedimiento, ¿no? De una serie de pasos que tienes que repetir para llegar al resultado. Problemas, yo te recomiendo un problema, hay que tomárselo con mucha paciencia, no hay que tener prisa, hay que leerlo y entenderlo bien, y a partir de ahí pues hay que traducir toda esa situación que se plantea, escribir los datos, ver qué es lo que quieres calcular y a partir de ahí pues escribir la expresión matemática que modeliza ese problema, resolverlo y al final interpretar. Un poco la cuestión va por ahí. Pero Y mucha paciencia. Alexa, pero... No sé. Alexa, cállate. Ahí está. Vale, ahora. Vaya. Mira, aquí nos dicen que digamos Alexa, ¿qué hora es? Sí, claro, eso es muy fácil. Pero está respondiendo el mío, Dice de la mañana. Ah, de la mañana dice. Ah, porque es de la madrugada. Sí, no sé. Bueno, Mira, también mira. que preguntan qué te ha parecido en nuestro país y qué es lo que más te ha sorprendido de los españoles. Ah, me encantó. Me encantó. O sea, les decía a ellos, estuve en varios lugares aquí y es como... Ay, ¿cómo decirles? Lo repito a cada rato. Camino y las imágenes que veo son como las imágenes que hay en los almanaques, en los calendarios de allá de mi país, que es como algo inalcanzable, como una pintura, digamos. Y realmente estoy aquí, como se ven las callecitas pequeñitas y ondulantes, callitas de piedra, con farolas muy antiguas, 3 pisos, o sea... una maravilla. Quizás después suba algunas fotos, quizás, no lo sé. Pero me encanta. Un lugar hermoso. ¿Y qué es lo que Lo que más te sorprendió de los españoles. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de los españoles?
Quizás, no sé si de los españoles, sino más bien de su forma de hablar para con la mía, que, digamos, desde Argentina yo pensamos que, o sea, piensan los argentinos, y yo pensaba, pero ahora no pienso más, que, que hablamos el mismo idioma exactamente igual, digamos, con la tonada distinta, y cuando empezás a hablar y notas tantas palabras distintas, y estás en una conversación rápida, si no preguntás qué significa cada palabra, no entendés realmente. Entonces parece que es otro idioma, porque son varias palabras que pueden aparecer en una conversación que hacen que no entiendas qué están diciendo. Entonces yo estoy todo el tiempo preguntando, ¿y eso cómo se dice? ¿Y eso qué significa? Ah, mi país se dice así. Ah, y a cada rato. Sí, sí, y al revés también. Quiero decir, muchas cosas dice Damián, decimos, ostras, ¿esto qué quiere decir? Explícanos. Yo estoy más familiarizado porque, claro, he estado 4 veces en Buenos Aires y he estado en Uruguay, y que también es muy parecido cómo se habla y eso. Y la verdad es que he estado en muchos países de Iberoamérica, o sea, he escuchado muchos registros, muchas palabras diferentes y eso, y yo creo que me manejo, que no tengo mucha dificultad. Eso sí, hay que preguntar de vez en cuando esta palabra, esta otra, pero que uno se acostumbra, ¿eh? Saludan desde la Patagonia, Damián. Saludos. Agustín. ¿Hace frío por allí, Agustín? A ver, ¿qué más? Ahora no tanto, estamos en verano ya, así que... Según, mira, José Antonio nos dice que según Mercedes Siles, el 80% de las matemáticas no sirve para nada. Mercedes Siles es la profesora... Mercedes Siles me suena una profesora de la Universidad de Málaga, de álgebra. No, pero no debe ser, me extraña que diga eso. Pero bueno, ¿qué opinas tú? A ver, yo también he de decir que estas frases así a modo de titular, que buscan la polémica, que quizás en una entrevista haya podido decir algo así con muchas matizaciones y luego al final se quedan con esos titulares, no son justos. Bueno, desconozco el contexto en el cual ha respondido. ¿Pero quién es Mercedes Siles? No sé quién es esa Mercedes pregunta. Siles. Me suena, hay una catedrática de la Universidad de Málaga de álgebra que es Mercedes Siles, si no recuerdo mal, pero no sé. Dime a ver quién es. Me extraña que haya dicho eso. Bueno, pero sí, a ver, pensamiento crítico. ¿Tenés esa duda? Y vos decís, las matemáticas no sirven para nada. Buscá en Google ahora mismo para qué sirven las matemáticas. Buscá. Y vas a ver aplicaciones, ejemplos, situaciones. Dale. Y estás buscando en Google, ¿no? Pues que sepas que esos resultados, pues para obtener esos resultados y esa ordenación de resultados se utilizan valores propios dominantes, ¿eh? Y vectores propios. Eso de diagonalización, eso que no sirve para nada. Tal cual. Y muchas veces está escondido. Pero busquen, no sé. A veces siento como que quieren los resultados. Dame la respuesta. Chicos, no, así no funciona. Busquen. Ustedes pueden. Tienen que ser activos tienen que ser, no pasivos, recibir, sino buscar, encontrar. Así se crece. Ya parezco un viejito. José Antonio, yo he hablado con Mercedes Siles, de hecho, he hablado solo una vez y estábamos en Buenos Aires. Ella es de Málaga, es catedrática de la Universidad de Málaga, y yo, de la conversación esa, no sé, me choca mucho que haya dicho eso, ¿eh? Me choca mucho. Además, es algebrista como yo, y claro, cuando dices de algo que no sirve para nada en matemáticas, pues muchas veces se mira al álgebra y no sé. Me extraña que eso que lo haya dicho. Damián, Cristian nos pregunta si sabes si Marinés Baragati grabará más vídeos. La profesora Baragati. La profesora Baragati se jubiló hace ya varios años. No da más clase. Y la única forma de que grabe otro vídeo es... ya estoy diciendo. Otro video. Video. Es invitándola a la facultad nuevamente, y eso lleva mucho trabajo de organización y todo. Así que quizás el año próximo, este año quizás, no lo sé. O quizás voy a la casa y la convenzo de grabar algo en su casa. Nos preguntan aquí en qué licenciado cada uno. Licenciado en matemáticas, ingeniero de telecomunicaciones, ingeniero electrónico. A ver qué más. Ya estamos cerrando, así que hagan sus últimas preguntas. Sí, vamos a cerrar. Es que pronto. tenemos una hora de camino nosotros, que Damián duerme en Játiva. Tenemos viaje todavía. Y yo duermo en Genovés.
Y mañana nos tenemos que levantar pronto, tenemos que visitar el instituto de secundaria de mi esposa, que ella es profesora allí, ESO, de secundaria y bachillerato, y después tenemos que irnos para Cartagena, que hay que comer con el director. Os he dicho todos planes. Vamos a estar hasta el jueves ya en Cartagena, y el jueves ya acercaré a Damián al aeropuerto de Alicante y de allí pues saldremos. Si alguno de ustedes está por la Politécnica de Cartagena y quiere hablar con nosotros o conocernos o hablar sobre temas de la carrera o necesita, no sé, dialogar, consejos o algo similar, aprovechen porque no se da nunca esta posibilidad. Es muy poco frecuente que podamos estar juntos, así que vamos a estar por allí, ¿verdad? Sí, y además nos vais a ver por el bar porque estamos haciendo Sí, a la hora de comer y tal. Almorzamos en el bar, así que estamos ahí. Y hacemos una vida universitaria normal. Eso Y es. si son de aquí, no sean tímidos, porque he visto muchos que me cruzan y así como que no se animan a hablar. Son muy tímidos aquí, no tengan miedo, podemos hablar. Todo lo que tenga que ver con educación a nosotros nos importa mucho y vamos a estar muy contentos de hablar de ello. Bueno, y de nuevo quiero aprovechar este directo también para agradecer a mi universidad y a mi escuela, la Escuela de Industriales de la Universidad Politécnica de Cartagena, pues la oportunidad que nos ha dado de que Damián pueda visitarnos, ¿eh? Sí, muchas gracias, porque como siempre dije la otra vez, digamos, hablar de estas cosas que influyen en los estudiantes es algo muy interesante y necesario. Se está volviendo necesario porque afecta a los estudiantes, toca a los estudiantes y no es poca cosa. Así que muchas gracias, Universidad Politécnica de Cartagena, por esto. Creo que es un privilegio poder contar con gente como Damián por aquí, la verdad es que sí. Y que se repita, que se repita. Esto hay que Yo hacerlo. Dando la brasa. Damos una semana intensa trabajando mucho, pero disfrutando mucho. Bueno. Aquí Alexander nos dice que le gustaría que subiéramos ejercicios diferentes a de otros canales, que pues no sé. Es que yo no me fijo en lo que suben los otros canales, la verdad. Sí, yo tampoco, pero bueno, que nos diga, no sé, haznos propuestas y las tendremos en cuenta. Nicolás nos pregunta cuánto dura una carrera de ingeniería en España. Pues antes duraban 5 años las ingenierías, ahora ya son grados. Las técnicas 3. Antes las ingenierías superiores eran 5, las técnicas 3, ahora con el plan Bolonia se unificó en grados, que son de 4, y luego adicionalmente pues se puede hacer un máster, que durarán 1 año, 2 años, pues según el máster, entiendo. Vale. Sí. Y sí, aquí ya ha respondido Enrique Brito. La licenciatura de física, ¿qué opinamos? Pues no sé, no somos físicos. Bueno, yo lo que me comentábamos antes, he dicho por ahí que las matemáticas al principio, los de los primeros cursos eran comunes a las de la licenciatura de matemáticas. Ahora difieren cada vez más, pero está claro que los físicos tienen que saber muchas matemáticas. Ahora se ha puesto muy de moda y piden mucha nota, es una carrera muy demandada y solicitada, el doble grado de matemáticas y física, que eso es muy... pues con una formación ya muy importante, muy interesante. Será dura, me imagino, la carrera. Añades la dureza de las matemáticas con la física, pero... Bueno, lo que pasa muchas veces se tiene que cuando disfrutar te llegan mucho. muchos alumnos y buenos te apretan más, o sea que... Se debe disfrutar Se ríen mucho. porque estoy leyendo las ofertas de Amazon. Lo hago en todos los directos y leo los titulares y todo. Y o el sea, periódico. Mira, tienes la tarjeta, la mía, mira esta, no sé si te sirve. La ¿cuánto? 128 a Mucho 38, mucho más cara. 99. Mucho más. Mucho Pero más es cara. 128 gigas. Sí, nada, mucho más cara. Bueno, pues yo creo que vamos a ir despidiendo ya el directo. Se ríen porque no, yo soy un tío normal y corriente y se ríen de que sea normal. Pero bueno. Pues nada, vamos a ir despidiendo el directo. Por mi parte, agradecer. Sí, el directo se va a guardar, X y Z, se guardará. Luego cuando se terminará de procesar, pero lo dejaré porque pienso que un vídeo como el de hoy tiene que estar para la posteridad y para toda la historia infinita de YouTube. Debería estar aquí este vídeo porque es un intercambio importante, interesante de personas que compartimos sentimientos y preocupaciones por todo lo que hablamos. Entonces, cuando se hablan estas cosas es mejor que queden siempre guardadas. Ahí aprovechen para compartirlo, ¿no? Ahí se le pasan a algún Exactamente. conocido, porque estas cosas son cosas que hay que hablar. Así que compártanlo. Yo nunca digo que compartan, pero compártanlo. Este video vale la pena compartirlo, realmente creo que sí. Así que adelante, vayan con eso.
Y bueno, nos veremos la próxima. Sí. Este es el comienzo. Bueno, algún directo haremos todavía desde Cartagena, yo creo. Sí, A ver ahí si ya no estaré yo, martes, estarán los dos, seguramente ahí ya no estaré yo, pero de despedida o pero algo, por mi haremos. parte, pues simplemente daros las gracias a los dos, Gracias a Juan, ti. a Juan y a Damián. Juan es más habitual en los directos, bueno, yo soy habitual en sus directos porque en el mío siempre hemos hecho más los directos encarados a selectividad, donde suelo estar yo solo. Pero vamos, agradecer, como digo, otra vez pues la labor y la presencia de Juan y de Damián en mi canal. Y sobre todo, Damián, por todo No, el palizón de todo este viaje que te has pegado No, para mí estar es un- aquí. para mí es un Para privilegio. nosotros es muy importante. Es importante contar con gente como tú, que pensamos que es necesario. El intercambio de opiniones e inquietudes, aunque vivamos a 12.000 kilómetros de distancia, cuando compartimos problemas comunes, creo que es importante que se hable, y contar contigo aquí ha sido muy enriquecedor. Y la verdad es que de tu viaje nos vamos a llevar muchas cosas, y yo la verdad es que eternamente agradecido que estés yo- aquí en mi canal. Yo siento que me llevo muchas cosas también. Es un privilegio. O sea, a ver, hasta hace poquito empecé a caer que estoy aquí. Y como que, digamos, es como todo un sueño. Creo que voy a caer cuando vuelva a Argentina, donde estuve, porque realmente es todo muy enriquecedor para mí. Yo disfruto de los pequeños detalles, de los tratos, de la forma de hablar, de las actitudes. Y la verdad que estoy muy contento y agradecido. Y eso, tengo que deciros que no os preocupéis, que os lo devolvemos, ¿eh? Que no lo decís, Vuelvo. que vuelve. Hay mucho que hacer en Argentina, hay mucho para trabajar allí, así que ni se les ocurra, allí estaré y allí hay que estar. Así que nos vemos allí. Pues nada, ronda de likes, como dice Félix, y despedimos el directo. Pues nada, lo dicho, muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. Buenas noches, buenas tardes a Latinoamérica. Adiós, Adiós. gente. Adiós.